Argentina, el 50% de los embarazos son no deseados, son no planificados. Y si hablamos de adolescentes, ese porcentaje crece aún hoy. ¿Por qué? Bueno, es un tema mundial igual. Es un tema mundial, no es una problemática de Argentina. Pero en Argentina, bueno, no estamos tan bien quizás como quisiéramos. Las últimas encuestas nos hablan de un 60% de embarazos no planificados. Y si analizamos, eso es global, y en adolescentes un 70%. O sea, es demasiado alto. De los cuales obviamente el tema es que muchos de esos embarazos continúan, pero también sabemos que mucha gente va a recurrir por ahí a un aborto provocado, y bueno, en las situaciones que sabemos, todo lo que puede ocurrir. Así que bueno, es un tema que preocupa. El embarazo en adolescentes en Argentina son, digamos, los nacidos. En Argentina un 13% son de madres adolescentes y un porcentaje mucho menor, pero que es muy significativo, inclusive en menores de 15 años, donde ahí ya hay que pensar en otra problemática, ¿no? Lo relacionado por ahí a abuso, a situaciones de coerción. Así que bueno, es un tema que creo que preocupa a nivel salud pública, para lo cual, o sea, yo personalmente no trabajo digamos, en el ámbito público, pero bueno, es un tema que desde donde estoy, donde difundimos y tratamos de pensar un poco cómo poder resolverlo. Creo que es un tema multifactorial desde ya, donde tiene mucho que ver la educación y donde nos tenemos que preguntar por qué ocurre esta no planificación. Es decir, tiene que ver con educación, pero también tiene que ver con que muchas de estas mujeres que se han quedado embarazadas no usaban ningún método anticonceptivo. Y esto es un tema porque hoy por hoy tenemos muchísima cantidad de métodos disponibles, muchos de ellos gracias a una ley de acceso totalmente gratuito, pero sin embargo hay algo que está pasando, que las mujeres no acceden a ese método. ¿Por qué? Bueno, es un tema de acceso, por eso también hay planes a nivel... Porque si vos hablás a lo mejor con las chicas, saben que teniendo relaciones sin protección pueden quedar embarazadas, pero igual lo hacen. Sí. Bueno, en la adolescencia es, como volvemos al tema multifactorial, hay un tema de educación que es importante trabajar, hay un tema adolescente que tiene que ver un poco con una especie de omnipotencia, de sentir que esto a uno no le va a pasar. Hay adolescentes que sí buscan embarazo, o sea, tampoco podemos meter todo el mundo, todas las adolescentes en la misma bolsa, porque algunas buscan, de hecho, quedar embarazadas o lo planifican. ¿Tiene que ver con la clase social? Posiblemente tenga que ver, sí, porque a veces el embarazo es un deseo genuino, pero muchas veces puede estar expresando capaz una falta de planes en la vida. Entonces, bueno, algunas lo buscan, otras no, pero muchas no se cuidan, o sea, saben que existen los métodos, pero no acceden. O bien usan métodos, que es un poco lo que sucede y con lo que quizás va concatenado con lo que vamos a tal vez hablar después, es que usan por ahí métodos poco efectivos. O la mayoría. ¿Cuáles son los métodos que vos recomendás hoy en día que son como los más efectivos para la anticoncepción en la mujer? Bueno, por empezar, lo más usado, si vamos a analizar, son por ahí. O sea, muchas no lo usan, pero los que usan por ahí se vuelcan más por las pastillas, que son clásicas, conocidas y son buenas, no digo que no lo sean. Y también el tema del preservativo, que bueno, que eso siempre tiene que estar, aunque sumemos otro método, vamos a recordar, porque es lo único hoy por hoy disponible para prevención de infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, esos métodos sabemos que están muy ligados a la conducta de la usuaria, o sea, para que realmente funcione el preservativo tiene que ser usado correctamente desde el principio hasta el final de la relación, en todas las relaciones, y las pastillas son excelentes, pero necesitamos que la persona lo haga muy bien, que tome todos los días, en el mismo horario. Y bueno, cuanto más dependemos de la persona para que lo haga, sabemos que hay mayor porcentaje de error. De hecho, en encuestas nacionales, internacionales, a donde vayamos vamos a ver que solo el 50% de las personas toma bien las pastillas. El resto, el 50%, manifiesta tener por lo menos un olvido por mes. Pero si vos vas sumando, tenés más fallas. Por eso, las pastillas tal vez las pensamos como un método muy seguro, lo son, pero que necesitamos del uso correcto. Entonces ahí empiezan las fallas y por eso podemos tener hasta 9 embarazos cada 100 mujeres que lo usan un año, versus con otros métodos, que eso es a lo que quería llegar, donde vamos a tener menos fallas, que son los métodos de larga duración. ¿Cuáles son los métodos de larga duración? Esos son relativamente nuevos algunos, ¿no? Bueno, es como un combo, digamos. Los de corta duración serían lo que son las pastillas, el preservativo, las inyecciones mensuales, y después en larga duración tenemos básicamente el DIU, que por eso existe hace un montón, el DIU de cobre, el DIU hormonal,
que en Argentina tenemos 2 tipos, uno de 5 años de duración y otro de 3 años, y el implante anticonceptivo. ¿Cómo es el DIU hormonal? ¿Qué es? El DIU hormonal es, digamos, es un anticonceptivo intrauterino, o sea que va a ir adentro del útero, tiene forma de T, ahí estamos viendo similar a ese, pero es color blanco, y lo que tiene en el tallo, digamos, en la parte de la rama vertical, es un cilindro que libera medicación. Entonces eso le da su potencia anticonceptiva y le da algunos beneficios, digamos, no relacionados con la anticoncepción, como ser reducir el sangrado menstrual de las mujeres, reducir los dolores, y tiene una eficacia muy, muy alta, cualquiera de ellos en sus 2 versiones, que es como la que te comentaba, que hay uno de 5 años y uno de 3, que es un poco más pequeño, a su vez muy pensado para gente que capaz no tuvo hijos o adolescentes. Porque antes se creía que el DIU no era un método para aquellas personas que nunca habían tenido hijos. Eso ahora se modificó, hay DIU hechos para mujeres que todavía no han tenido hijos. En realidad lo que se modificó un poco, creo, es de dónde lo ve la medicina esto, y estamos tratando de cambiar un poco la mente en cuanto a poder repensar la anticoncepción desde otro punto de vista. Antes, cuando venía una mujer que no tenía hijos, siempre por ahí ofrecíamos estos métodos, preservativo, pastillas, y hoy por hoy, desde empezando por la Organización Mundial de la Salud, hacia muchas sociedades internacionales, la Sociedad Americana de Pediatría, es decir, sociedades que trabajan con adolescencia, nos están diciendo que tratemos de en la consejería ofrecer todos los métodos y hacer hincapié en estos de larga duración, porque sabemos que efectivamente son los más efectivos, digamos, valga la redundancia. Y evitan algún error, que este error que es muy común de equivocarse, de olvidarse con la pastilla. Es que esa es la clave de la eficacia, y esa es la clave de por qué a nivel internacional lo que sabemos que da mayor efecto en reducir estas cifras de embarazo no planificado es usar, o sea, volcarnos, que la gente se vuelque más hacia los métodos de larga duración. Pero para esto DIU tenés que tener cobertura médica, la salud pública se hace cargo de este tipo de DIU. Sí, pero te termino con lo anterior. Sí. Justamente como estos métodos no dependen de la usuaria, o sea, vos diste en la clave, digamos, el método, vos tenés un DIU colocado o tenés un implante colocado y no tenés que hacer nada, vas a tener un montón de años de anticoncepción muy, muy efectiva, pero sin que te tengas que preocupar por eso, cosa que se contrapone con los de corta duración. Entonces, por eso son los más efectivos y uno tiene la capacidad de usarlos, de ofrecerlos en adolescentes. Ese concepto quizás nunca existió, pero no eran ofrecidos de primera elección y hoy sabemos que podemos. Inclusive el de cobre, los hormonales y también el implante, que es muy, muy elegido por adolescentes. La cobertura, digamos, como yo te vuelvo a repetir, no trabajo en el sector público, pero hay una ley y el DIU de cobre está dentro de lo que es el plan médico obligatorio, o sea, hay un acceso, o sea, uno puede ir a cualquier hospital, a cualquier centro de salud que trabaje con planificación y poder colocarlo, y es totalmente gratuito. Con los hormonales, bueno, es un poco más heterogéneo el tema. Eso te iba a decir, porque el de cobre lo que hace es que evita el embarazo de forma mecánica porque te irrita el útero, pero lo que te ayuda también a la parte hormonal, que es también el que tenga un poco de anticoncepción, no lo cubren las obras sociales. Eso tendrían que poder para que todo el mundo tenga acceso, ¿no es cierto? Sí, pero el de cobre en realidad, la eficacia que tiene, o sea, tiene a nivel de fallas mucho menos del 1% de fallas en 100 mujeres que lo usan un año entero. O sea, que la eficacia de por sí es altísima. Al tener el cobre, eso es como que libera el cobre en la cavidad y eso tiene un efecto espermicida. O sea, que de por sí es un método que va a evitar la fertilización. No es un método abortivo, eso también es importante decirlo. Y tiene mucha duración, o sea que la eficacia anticonceptiva en realidad es excelente, es muy buena y es un método que a nivel salud pública, o sea, no es un método considerado caro. El hormonal es diferente, o sea, tiene otro efecto porque básicamente esta hormona va a hacer que como que el moco que está en la entrada del útero se haga tan espeso que los espermatozoides no pueden entrar. O sea, también tiene un mecanismo que es antes de que exista la fertilización. Pero además, al tener esa medicación, reduce como la parte interna de las paredes del útero, que se llama endometrio, entonces las menstruaciones las hace más livianas y más llevaderas, digamos, tiene un efecto además terapéutico. Pero cualquiera de ellos dos son muy, muy efectivos. ¿Y qué le decís a la gente que tiene miedo de colocarse DIU por el riesgo de que tenga una enfermedad inflamatoria pélvica o que muchos chicos también hayan nacido con el DIU en la cabeza? Porque eso también se escucha, ¿viste? Que me puse el DIU y igual tuve a mi hijo y nació con un DIU en la cabeza. Un poco como para desterrar algunos mitos que por ahí andan dando vuelta, ¿o no? Es que cuando sale la palabra DIU, o sea, a las personas se les vienen a la cabeza un montón de cosas y creo que es uno de los métodos anticonceptivos que más carga con mitos en su mochila, que vienen arrastrados de hace muchos años. Y a raíz de un DIU que hubo en Estados Unidos hace ya muchas décadas que tenía una falla concreta, ha habido casos de infecciones
grave, juicios, pero bueno, eso fue hace 1000 años, era un tema concreto de ese DIU y tal vez desde ahí es que venimos arrastrando este tema de que el DIU va a generar infecciones. El DIU uno lo coloca en una situación estéril, el DIU bien estéril, y eso ya se ha demostrado que no aumenta la posibilidad de tener infecciones en las pacientes si está colocado con una técnica adecuada. Lo que sí aumenta el riesgo de infertilidad, de tener problemas de infecciones, es la conducta sexual de las pacientes, porque lo que produce esas infecciones son justamente bacterias de transmisión sexual, tener sexo sin cuidado, todo eso va a exponer a la paciente al riesgo, no es el DIU, no es el dispositivo en sí. O sea, algunas pacientes que vayamos a colocar el DIU según su situación personal, tal vez hagamos por ahí un cultivo de flujo para asegurarnos que no haya ninguna bacteria en su cuello, pero eso no quita que inclusive podamos colocarlo en el momento mismo que tomamos el cultivo y después eventualmente tratarla. Es decir, no es que tampoco vamos a hacer, vamos a analizar cada situación en particular, pero la mayoría de las mujeres se lo pueden poner sin ningún temor respecto a eso. Y muchas chicas utilizan la pastilla del día después como método anticonceptivo, ¿no? Bueno, sí, eso es tal cual. Lo que contás es una realidad. Es una pastilla que está disponible, gracias a Dios, es un anticonceptivo de emergencia, nos sirve y disminuye un montón la probabilidad de embarazo, pero no es 100% efectivo. O sea, versus tomar un anticonceptivo regularmente, una pastilla normal, digamos, o un DIU o un implante, la eficacia va a ser menor, porque puede fallar. ¿Y por qué puede fallar? Porque no es abortivo. Lo que va a hacer esa pastilla es tratar de que la persona no ovule. Pero si ese mes de repente ya ovuló y ya se juntó el óvulo con el espermatozoide, no va a modificar el curso de ese embarazo, ni para bien ni para mal. Entonces, recordemos que la persona puede acceder, pero lo que por ahí no está bueno es abusar. Digamos, uno la puede tomar las veces que quiera, pero si una persona constantemente la está tomando, tal vez sería conveniente que consulte y que busque un método que le dé mayor eficacia. Digamos, tiene hasta 3 días la persona para tomarla después de una relación no protegida. La Organización Mundial de la Salud inclusive nos habla de hasta 5 días. O sea, siempre vale la pena tomarla ante la duda por la posibilidad de evitar un embarazo. Expliquemos que no se toma el día después, se toma inmediatamente cuando uno sabe que esa relación a lo mejor pudo haber generado, ¿no es cierto? Claro, bueno, es como una medida de extremo. Lo que pasa es que a veces muchas chicas lo confunden y bueno, la utilizan regularmente. Claro, no es conveniente, no, digamos, lo ideal sería no me cuido, no utilizo ningún método, total, tomo la pastilla. La pastilla no es infalible, o sea, obviamente si sucede el accidente lo va a tomar bárbaro, pero no vamos a poder evitar todos los embarazos. Y también la eficacia, que es lo que decía la doctora, va ligada al tiempo. Como esto tiene que tratar de evitar la ovulación, no es lo mismo que yo la tome a los 3 días que la tome a las 2 horas que tuve la relación sin protección. Entonces, es importante tomarla en el momento y tal vez el nombre de pastilla del día después nos da como la falsa relajación de decir, bueno, me pasó un problema, bueno, al día siguiente voy, me la compro en la farmacia y la tomo, o voy a la salita y la retiro. No, la idea es tenerla a mano y tomarla en el momento, porque tal vez podemos estar evitando más riesgo de esa forma. Información. Es como uno tiene que estar informado, hay nuevos métodos, como se ha ido renovando. El implante también está buenísimo, va abajo de la piel, 3 años, mucha eficacia. Claro, hay que averiguar, hay nuevos métodos, porque bueno, la verdad que los porcentajes son demasiado altos los de y está bueno poder planificar, y lo que sería, el otro día hablábamos, lo ideal sería el día que vos quieras quedar embarazada, asistir a tu médica, a tu ginecólogo, ginecóloga y planificar ese embarazo de la mejor manera posible y preparar el cuerpo para lo que se va a venir, que eso no solemos hacerlo, pero totalmente. Bueno, sería lo ideal. Muchas gracias, gracias, María, muchas gracias por haber venido. Me voy al encuentro de